Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Bedriñana, soy profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y tengo el gusto de ser moderador de este evento, de este webinar en Ingeniería Civil, el cual tiene por título Evaluación del desempeño de mezclas asfálticas modificadas con fibras sintéticas para regiones frías. Como primer acto voy a darle el paso al doctor Giancarlo Flores, director del Departamento de Ingeniería Civil de UTEC, quien va a dar unas breves palabras de bienvenida de este evento. Muy buenas noches a todos. Soy Giancarlo Flores, director del Departamento de Ingeniería Civil. Muchas gracias, Luis, por la presentación. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos como invitado a Luis Alberto Perca. Luis Alberto va a contarnos un poco sobre un tema que es extremadamente importante aquí en el Perú, como es el manejo de asfaltos en zonas frías. Tenemos carreteras muy importantes que requieren alturas considerables en zonas en las que la temperatura baja mucho. Y Luis Alberto, que se encuentra trabajando y viviendo hace muchos años en Canadá, conoce estos temas fríos mucho mejor que muchos de nosotros. A todos ustedes los agradezco por continuar participando de estos eventos. Nosotros seguimos elaborando y preparando eventos para ustedes y nos gusta mucho contar con su activa presentación. Espero que participen el día de hoy y que todas las preguntas que tengan se las hagan a Luis Alberto. Muchas gracias y Luis Alberto, en un minuto te doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Flores por su participación. Bueno, a continuación voy a presentar pues al expositor que nos toca en este evento, el ingeniero Luis Alberto Perca. El ingeniero Perca tiene el título de maestro en Ciencias en Ingeniería Civil por la Universidad de Alberta, Canadá. También tiene el título de ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Además, cuenta con posgrados en la gestión de la construcción en Perú, en ESAN. Es además también ingeniero colegiado con más de 8 años de experiencia en la gestión y supervisión de proyectos de construcción de gran envergadura. Es afiliado a la Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta, APEJA, como ingeniero en entrenamiento. Además tiene certificación del Project Management, que es acreditado por el Project Management Institute. Es también afiliado al capítulo del PMI Toronto, ¿no? Asimismo, también es voluntario como facilitador en las sesiones de grupo de estudio para la certificación PMI, organizado por el capítulo PMI Northern Alberta. Asimismo, también es voluntario como English Coach en el curso de English for Project Management, organizado por el capítulo del PMI Lima. Actualmente es coordinador de calidad dentro del proyecto Link 427 en Canadá, que es la ampliación de la autopista existente, adición de carriles, obras de drenaje y ampliación de puentes y expansión de la autopista y nuevas vías. Sin más, doy la bienvenida al ingeniero Perca y asimismo también recordarles pues que a la audiencia que pueden dejar las preguntas en la casilla del chat durante la exposición del ingeniero Perca. Adelante, ingeniero Perca. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Giancarlo, por la bienvenida. A continuación, voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. ¿Me confirman si es que pueden ver la pantalla? Sí, te copiamos. Muy bien. Bien, lo que deseo presentar el día de hoy es básicamente el estudio que efectué durante la maestría que cursé en la Universidad de Alberta. Entonces, estuvo enfocada al uso alternativo de fibras sintéticas dentro de las mezclas asfálticas con la intención de mejorar el desempeño de las mismas y enfocada básicamente a regiones frías porque el estudio era para Canadá. Entonces, básicamente el índice viene a ser, voy a explicar brevemente algunos antecedentes, el objetivo, la metodología que se siguió, los materiales y diseño de mezcla que se usó. Vale decir que gran parte de la presentación son los tests
de desempeño que efectué debido a que el estudio se basó en el laboratorio. No pasamos a la segunda etapa, que era de alguna manera construir algunas secciones ¿no? de carretera para evaluar cómo es que se comporta verdaderamente en tiempo real. Finalmente, luego queríamos comprobar cómo es que era la dispersión de las fibras dentro de la mezcla asfáltica luego de ser compactada, y se evaluó visualmente con microscopio, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Entonces, para aterrizar la idea de la presentación, es importante tomar en cuenta que sea aquí en Canadá o sea en cualquier parte del planeta, nosotros tenemos de alguna manera siempre la variación térmica y el alto tránsito que condicionan de algún modo nuestras carreteras. Ello conlleva a que existan algunas fallas en el pavimento propias de ambos condicionantes. En este caso, la primera foto en la derecha se puede ver que ese es un abollamiento. Se le llama abollamiento permanente debido a que frente a las... y básicamente se da en altas temperaturas. Es de alguna manera muy importante, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, amazónica. La deformación permanente de alguna manera es una falla muy común y que normalmente es evaluada con cuidado. Lo otro es nosotros le llamamos el thermal cracking o también la falla llamada comúnmente piel de cocodrilo, que se da de alguna manera a la variación térmica y al fisuramiento debido al constante tránsito que viene a ser la falla por fatiga. Y finalmente también es la variación térmica, que normalmente se presenta de manera perpendicular a la dirección de la vía. Muy bien, básicamente son las principales fallas y condicionantes del pavimento. Hay muchas más. Pueden haber, por ejemplo, la humedad de alguna manera afecta y otros, ¿verdad? Por otro lado, el por qué se usó fibras si también hay algunos otros modificadores para el asfalto. Además de las fibras, hay algunos fillers que, por ejemplo, son nanosílice o, por ejemplo, las nanopartículas. Es muy común, por ejemplo, en el mercado encontrar el uso de polímeros. Los plastómeros, los elastómeros, de alguna manera son alternativas que se vienen usando. Y cuando me ofrecieron de alguna manera unirme a ese grupo de investigación, la idea era de alguna manera comparar el uso de fibras en el laboratorio y ver las bondades de la misma. Entonces, básicamente, al modificar el asfalto, lo que buscamos es, de alguna manera, incrementar la resistencia a la deformación permanente que viene a ser el abollamiento, pero al mismo tiempo tratando de mantener las propiedades a otras temperaturas, que podríamos decir a intermedias y bajas temperaturas. Es importante recordar que la rheología del pavimento, del asfalto en sí, perdón, el asfalto es viscoelástico, es un material viscoelástico. Entonces, a altas temperaturas pierde cierta consistencia y es por eso que se da el abollamiento. Los modificadores tratan de controlar ese factor, pero al mismo tiempo, si es que no cuidamos el hecho de que también la temperatura baje, va a causar que se rigidice el pavimento y de alguna manera que
sea frágil y empiecen las fisuras por variación térmica. Y ese es un tema de alguna manera muy complicado y tomado en cuenta aquí en Canadá, porque si bien es zonas frías, en el verano podríamos decir que llega, por ejemplo, a 36 grados. Entonces, hay una variación térmica muy grande entre el verano y el invierno. El otro punto es el diseño Super Pape. En general, en el Perú, en Sudamérica y en algunos países de Europa y Asia, se usa el diseño Marshall. Sin embargo, en Estados Unidos y en Canadá ya se viene usando desde el año 93, donde más o menos se inició una investigación para presentar un método alternativo de diseño. Entonces, ahí es donde entra a tallar el diseño Super Pape, en donde tienen un específico proceso para, de alguna manera, la evaluación y la caracterización del asfalto, del cemento asfáltico, propiamente hablando, y también para evaluar mediante diferentes tests al pavimento asfáltico. ¿Ok? Entonces, solo brevemente, tenemos diferentes tests para el cemento asfáltico, que es el DSR, o es el riómetro de corte directo, y así tenemos la viga también que evalúa el riómetro, y otros test de alguna manera que simulan el envejecimiento del cemento asfáltico al inicio y durante el servicio de vida del asfalto, ¿no? del pavimento. Entonces, este artículo sintetiza de alguna manera, 475, sintetiza de alguna manera todas las bondades de las fibras como tal al adicionarse el asfalto. Tenemos fibras naturales, fibras sintéticas, fibras minerales, fibras de alguna manera que pueden ser recicladas, y otras como por ejemplo el vidrio, el carbono, el acero, que se usa también fibras de acero en el concreto. Entonces, este tema de alguna manera no es nuevo, tiene más de 60 años en donde ya se viene usando y estudiando. Sin embargo, es importante recordar que si bien se tiene estudios, la investigación continúa porque siempre hay condicionantes propios de cada espacio y de cada zona. Es por eso que hay mucha información en Estados Unidos, pero de alguna manera las diferentes provincias de Canadá, junto a sus universidades, pretenden también ahondar en esos temas para motivar el uso de las fibras en el asfalto como una alternativa. En este caso nosotros usamos las fibras sintéticas, de alguna manera porque tiene un alto esfuerzo de tensión, y también porque de alguna manera el último, por ejemplo, el PET, que es el tereftalato de polietileno, es un derivado de las botellas de plástico. Entonces, de alguna manera es económico y al mismo tiempo amigable con el medio ambiente. El objetivo en sí era evaluar y comparar el impacto del uso de diferentes fibras sintéticas, básicamente tres. El polietileno tereftalato, que es el PET o el PET, el poliacrilonitrilo, que de alguna manera es el PAN, y las arámidas. Las arámidas que de alguna manera fueron donadas por una empresa estadounidense. De alguna manera comparar al adicionarse en los parámetros de desempeño, como ya expliqué. Al ser una zona fría, nosotros tenemos que tomar en cuenta los tres tipos de fallas más comunes. La deformación permanente, que se da a altas temperaturas, que se da en verano. El fisuramiento por fatiga, por el alto tránsito, y el agrietamiento térmico de la mezcla asfáltica, que se da básicamente a bajas temperaturas. Entonces, como
como fluctúa demasiado durante el año, entonces era importante evaluar globalmente. La metodología en sí que se usó está descrita en este cuadro. Entonces, de alguna manera, primero seleccionamos los materiales, evaluamos las propiedades de los materiales, el diseño de mezcla, y el objetivo inicial era determinar el contenido de las fibras, el contenido óptimo de las fibras. Entonces, se consideró de alguna manera una restricción porque queríamos mantener el diseño original, sin variar el diseño original. Entonces, el contenido de aires era de entre 3 y 5%, el porcentaje de aire. Entonces, tratamos de mantener ese porcentaje y finalmente continuamos con los test que voy a detallar más adelante, pero que de alguna manera trata de evaluar cómo es el comportamiento frente a los diferentes tipos de fallas. Muy bien. Vamos a empezar con la selección de materiales y las propiedades de materiales junto al diseño de mezcla. Entonces, de alguna manera, el diseño SuperPape, con el que efectué el estudio, se basa en dos numeritos. Además del PG, que es el Performance Grade o el grado de desempeño del cemento asfáltico. Y el 58 y el menos 31 viene a ser, el 58 viene a ser el promedio de los 7 días con más alta temperatura del asfalto durante un año. Entonces es así como permite esa metodología clasificar el cemento asfáltico en base a las diferentes temperaturas que tiene una región. El estudio se realizó en Alberta, en Edmonton, normalmente hay días en el verano en donde se llega a muy alta temperatura. Obviamente no llegamos a 58 grados, pero es la temperatura del pavimento. Entonces es importante recordar que el pavimento normalmente en verano acumula mayor calor, entonces tiene una temperatura mayor al ambiente. Y lo opuesto es en el verano. En el invierno, el menos 31 es la mínima temperatura ambiental durante un año. Entonces, la mínima temperatura ambiental durante un año en Edmonton es de menos 31 grados. Entonces, es por eso que se toma ese rango y de acuerdo a la metodología, nos indica que no va a sufrir de alguna manera, no se va a ver afectada frente al agüellamiento y al fisuramiento térmico si es que se mantiene dentro de esa temperatura. Si es que, por ejemplo, nos vamos más hacia el norte de Canadá, entonces optaríamos, por ejemplo, por sube de 6 en 6, entonces optaríamos por un PG de repente 58 y baja también de 6 en 6, minus 37, de 37. Entonces es como que ese es de alguna manera la idea del método SuperPape al momento de diseñar. Entonces usamos una mezcla densa. Como dije, el cemento asfáltico tenía un grado de desempeño de 58 menos 31 y esa es la gradación de los agregados en la mezcla, es una mezcla densa. Vamos a pasar rápidamente. El tamaño máximo del agregado fue de 12.5, entonces ese fue el que consideramos y de ahí fuimos bajando. Como mencioné al inicio, una de nuestras restricciones era el contenido de aire, que era entre 3 y 5%, y tratamos de mantenerlo. Muy bien. Y el contenido del cemento asfáltico fue de 5.5% del total de la mezcla, ¿verdad? Aunque solo es el 5.5%, de alguna manera representa un alto costo y de alguna manera determina también el éxito de alguna manera de la carretera, obviamente junto a los agregados, ¿no?
Entonces, estas son las fibras sintéticas que se usó. Aquí hay un cuadro en donde de alguna manera representa los diferentes datos más importantes de cada una de ellas. Por ejemplo, tuvimos dos de las fibras que tenían la misma longitud de 6 milímetros. Son pequeñas como se pueden imaginar, y sin embargo las arámidas eran de 38 milímetros, eran mucho más largas. Además, un dato muy importante es que la tensión de alguna manera, la resistencia a la tensión de alguna manera de las diferentes fibras, en este caso quien demostraba a priori que iba a tener un mejor desempeño eran las aramidas en comparación a las otras dos. Sin embargo, los diferentes tests que se hizo tal vez cuestionó un poco esa inicial idea que teníamos. Otro punto que es importante mencionar acerca de estas fibras es de alguna manera el melting point viene a ser como que el punto de derretimiento de alguna manera que es mayor a, el mínimo era de 220 grados. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente el asfalto es de 145 grados a 160 grados de temperatura. Entonces, si es que es menor a ese rango, las fibras prácticamente se podrían descomponer y no tendrían ningún efecto en la mezcla. Y eso no es lo que buscamos. Entonces, por ese lado no había ningún problema. El siguiente paso fue determinar de alguna manera la introducción de las fibras. La revisión de la literatura nos mostró de que de alguna manera habían dos opciones básicas, que era la introducción por el proceso de vía húmeda o de alguna manera por el proceso seco. Sin embargo, nosotros optamos por el proceso seco porque justamente por la temperatura, en este caso, normalmente lo que se busca cuando se usa estos mixers de corte, lo que se busca de alguna manera es que las partículas pasen a formar parte, hagan una composición química con el cemento asfáltico. Sin embargo, mediante con las fibras, por el tamaño, porque no son muy pequeñas, aunque son de alguna manera 6 milímetros y 38 milímetros, de alguna manera están en el rango de, por ejemplo, el agregado, que el agregado máximo era 12.5 milímetros. Entonces, nosotros seguimos el proceso seco, en donde básicamente deshilachábamos las fibras, y luego en un mixer se hacía la mezcla del asfalto, el agregado junto con el cemento asfáltico, y luego se agregaban las fibras. Y finalmente, esto era lo que se encontraba, que había una especie de ligazón entre todos los componentes, hablando también de las fibras, ¿verdad? Una vez que obteníamos ello, simplemente continuábamos con la compactación y luego empezamos rápidamente con los diferentes tests. Entonces, nosotros tenemos algunos tests que quiero explicar ahora rápidamente. Aquí, antes de explicar los diferentes tests, como ya lo mencioné, el contenido óptimo de la fibra se determinó en base al contenido de aire en las diferentes, de alguna manera, simulamos varias cantidades de fibras y determinamos cuál era el óptimo para cada una de ellas. Y, por ejemplo, determinamos que 0.1% del contenido de fibra estaba dentro del rango. De alguna manera también para el segundo tipo de fibra, 0.065 del total
del peso de la mezcla estaba también dentro del rango, y las arámidas de alguna manera teníamos una dosificación de de la empresa que nos otorgó las fibras. Entonces consideramos esa dosificación recomendada por ellos. Entonces, una vez que ya teníamos las muestras para ser testeadas, proseguimos con la evaluación. Y empezamos primero con un ensayo que pretende evaluar la resistencia a la deformación permanente que se da en altas temperaturas. Entonces, usamos de alguna manera ese AASHTO T324, que es el estándar normalmente que se usa para ese caso. Ahí están algunos de los detalles básicos que se tienen que tomar en cuenta, pero bueno, lo pueden encontrar en ese estándar. Esta es la preparación, este es el equipo que se usa de alguna manera para simular la falla por deformación permanente. Y esos fueron los resultados que obtuvimos luego de evaluar cada uno de ellos. Evaluamos, por ejemplo, la primera era las fibras PAN, digamos, que es el poliacrylononitrilo. El segundo era la mezcla que era de control. La otra era el PET, y las otras dos eran arámidas, que consideramos dos diferentes dosificaciones. Por ejemplo, en esta foto se puede ver de que en la primera foto que está a la izquierda, esa es la mezcla de alguna manera que nos permitía controlar, y cómo es que se ve afectada. El ahuellamiento de alguna manera es mucho mayor, y también como el test se evalúa con una cantidad de agua determinada por el test y a 45 grados, entonces es susceptible a la humedad, y se nota cómo es que de alguna manera el agua dentro del proceso termina lavando o separando el asfalto del agregado. A diferencia, por ejemplo, del PET, que es el último, en donde demuestra que tiene una mínima deformación, y al mismo tiempo mantiene, se nota que no se ve tan afectada por la humedad. Básicamente, en este cuadro, lo que determinamos es lo que traté de explicar. La profundidad del ahuellamiento y lo que se mostró con las fotos. El PET de alguna manera no falló. El test dice que son 20,000 pases que debe darse. Si observan, las otras tres fallaron. La mezcla de control falló solamente a las 12,000, y la máxima y el máximo ahuellamiento es de 12 milímetros según el test. Sin embargo, las aramidas y el PET no fallaron hasta los 20,000, y ni siquiera llegaron a los 12 milímetros, simplemente llegaron hasta el 7.5 milímetros y 9. De alguna manera había una mejora al usar las fibras. Por ejemplo, en este cuadro, que tal vez también se puede entender mejor, el que está aquí de azul viene a ser la mezcla de control, en donde, como digo, falló más o menos a los 12,000 pases, pero sin embargo, los últimos dos vienen a ser las aramidas y el PET, que de alguna manera llegaron hasta el final, hasta los 20,000 pases, y sin embargo no llegaron al máximo, que es 12 milímetros de ahuellamiento, sino tuvieron un mucho mejor performance en ese caso. Así rápidamente evaluamos las fisuras por fatiga. En este caso usamos de alguna manera un compactador especial, en donde se preparaban unas especies de pequeños moldes en forma de losa, y luego se cortaban las vigas para luego irlas evaluando a algunos específicos microesfuerzos. La vibración, y luego de un tiempo se determinaba cómo es que se iban comportando las
las diferentes vigas ya mezcladas con las diferentes fibras. Entonces, este es un cuadro de alguna manera que representa el software, pero hasta que llega un punto en donde la viga se empieza a fisurar. Sin embargo, para que quede mucho más claro, este es el resultado de alguna manera del estudio del fisuramiento por fatiga. Entonces, en donde se indica de que por ejemplo, de la misma manera, no sé si se puede ver, el PET y las aramidas de alguna manera llegan a tener un buen comportamiento comparándolo con la mezcla que no contenía fibra, que era la de control. Esta también es la evaluación, de alguna manera, de la fatiga a 40% del inicial. Y de la misma manera se determinó de que tenía un mucho mejor comportamiento comparándolo con la mezcla de control. Entonces, hasta ese momento nosotros indicábamos que, bueno, no estaba obteniendo un resultado óptimo. Sin embargo, también queríamos evaluar a bajas temperaturas. Y a bajas temperaturas lo que hicimos de alguna manera es evaluar por un test que es relativamente nuevo y que ha sido recién adicionado al ASTM, y también por el ensayo de tensión indirecta, en donde se evalúa la energía de fractura. Entonces, al evaluar, lo interesante de este test es que se evalúa a diferentes temperaturas. Primero, esta de aquí se evalúa a temperatura ambiente, y al evaluarlo, lo que determinamos de alguna manera es que tenía una resistencia a la fisura a temperatura ambiental, en donde, por ejemplo, como resultados aquí, obteníamos de que de igual manera las aramidas y las fibras derivadas de las botellas plásticas, por ejemplo, tenían un mejor comportamiento comparándolos a las fibras, a nuestra muestra, ¿no? Sin fibras. Entonces, evaluamos aún a diferentes temperaturas más adelante. Evaluamos a diferentes temperaturas, entre ellas a -20, a -10 y a 0 grados, o sea, bajas temperaturas ya para determinar cómo era el comportamiento cuando pasa a ser, de alguna manera, a tener un comportamiento más frágil el asfalto, porque de alguna manera se va rigidizando el asfalto. Entonces, evaluamos a esas temperaturas y aún así obtuvimos un resultado muy interesante, que la mezcla que no tenía fibras, de alguna manera se fisuraba, pero las que sí contenían las fibras no se llegaban a romper. De alguna manera era como que había una mayor ligazón interna y que permitía que haya un mejor control de las fisuras, aún a bajas temperaturas, porque se puede ver ahí que cómo está un poco congelada, son sumamente duras. Por ejemplo, en esta figura se indica en el lado izquierdo cómo es que la muestra de control después del ensayo falla totalmente. Hay una fisura total en todo el diámetro, diametralmente, pero sin embargo, cuando de alguna manera es modificada por las fibras, no se muestra ese patrón. De alguna manera se logra mantener, sí hay fisuramiento, pero no como es en el otro caso. Entonces, rápidamente evaluamos, tuvimos esos resultados, es básicamente lo que expliqué. De alguna manera tuvimos buenos resultados, aún a bajas temperaturas, y otra vez el que tuvo un buen desempeño fue el PET, las fibras
esas fibras y también podría decir que las aramidas. El PAN, las fibras, de alguna manera, que son un derivado del carbono, no tuvieron un buen performance en general, excepto en la resistencia a la humedad. Y finalmente, hubo una curiosidad de parte nuestra de que, ok, tenemos buenos resultados con las fibras al modificar el pavimento, pero sin embargo, ¿cómo sabemos de que las fibras se están dispersando correctamente al momento de efectuar la mezcla? Entonces, lo llevamos al laboratorio. Sin embargo, esto significa un estudio mucho mayor porque tuve la oportunidad de asistir a algunas conferencias en donde este era un cuello de botella, era de alguna manera determinaba el éxito o no del uso de fibras en las diferentes provincias, porque no estaban seguros de la dispersión. Entonces, evaluamos, lo que hice de alguna manera fue todas las muestras ensayadas que habían fallado, las abrí y la mitad de la superficie las evalué y pude ver de alguna manera de cómo era más o menos el comportamiento o sea, la dispersión de las fibras en la mezcla, al luego de ser compactadas. Y en general, lo que encontré era que debido a que la cantidad que se usaba de fibras era mínima, entonces no había aglomeramiento de alguna manera, pero sí en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las aramidas, cuando considerábamos un gran porcentaje, porque como les dije al inicio, consideramos dos tipos de porcentajes de contenido de fibras para las aramidas que nos llevó a la conclusión de que de alguna manera no solamente es el hecho de adicionar la mayor cantidad de fibras, porque al final llegamos a un óptimo contenido de fibras y luego de eso simplemente causa un aglomeramiento de las mismas y al contrario, tiene un resultado mucho más desfavorable. Aquí, por ejemplo, estuve evaluando también algunas, este es de las fibras de carbono, de poliacrilonitrilo. Esta también es del PET. Y finalmente, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Que obviamente hay mucho más por explicar, pero en realidad lo que nuestro punto de partida era obtener un contenido óptimo de fibra que no altere el diseño de la mezcla. Y de alguna manera, ese tal vez es la ventaja de las fibras. Las fibras no afectan el diseño de la mezcla. Entonces, no tenemos que hacer de alguna manera modificaciones al respecto. Otra conclusión era, como se explicó, que de alguna manera la energía de fractura y la resistencia al agrietamiento a diferentes temperaturas, no solamente ambientes, sino a bajas temperaturas, fue mayor una vez que se usaron las fibras. El asfalto modificado, de alguna manera, de la misma manera, presentó mejoras significativas a la resistencia a la deformación permanente, o que es el abollamiento, y de alguna manera también a la susceptibilidad a la humedad. Otro punto que fue importante también fue la resistencia a la fatiga. Se hizo un análisis costo-beneficio en donde, bueno, se demostró de que es una alternativa potencial en comparación a otros pavimentos convencionales o modificados. Y bueno, finalmente, como recomendaciones, no pude de alguna manera efectuar una investigación más detallada en 3D de la distribución de las fibras y la dispersión. Creo que eso es muy interesante investigar porque, como les digo, encontré que en algunos congresos que asistí, que ese era un gran cuestionamiento. También, considero que de repente variar el contenido de la fibra, variando
el contenido de aire en el diseño de mezcla podría dar diferentes resultados. El diseño de mezcla, por ejemplo, yo no usé RAP, que es usado aquí, por ejemplo, que es el Reclaim Asphalt Pavement o el reuso luego del fresado de la pista o de las carreteras en sí, el uso del agregado, ¿no? Y finalmente, no solamente efectuar el trabajo de laboratorio, sino también tal vez construir una sección como prueba para que se pueda evaluar tal vez en 2 o 3 años cómo es el comportamiento mediante las fluctuaciones de temperatura y de tránsito. Sería muy interesante efectuar eso y de alguna manera, ese fue una propuesta de mi supervisora que me dijo si estaba interesado en continuar con el doctorado, pero bueno, decidí continuar trabajando. Entonces, estas son algunas de las publicaciones que efectué en base a la presentación de hoy. Hay un paper que ha sido publicado en el TRB, que es el Transportation Research Board. Lo pueden encontrar con ese título o pueden descargar mi tesis en este link. Estas son algunas referencias que usé. Y finalmente, muchas gracias. Espero que hayan podido comprender y de alguna manera, si ha quedado algunas dudas, pues estoy presto a responderlas. Esa foto es del proyecto en el que me encuentro trabajando ahora y básicamente he estado a cargo de la pavimentación de toda la vía, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Perca. Gracias, Luis. Muy valiosa la presentación. Hay algunas preguntas de la audiencia en la casilla del chat, te las transmito. Primero, Celeste Zamora pregunta, ¿cuál es la diferencia de precio al incluir estas fibras? Bueno, en realidad, hablar del tema económico siempre es un tema un poco complicado, pero en general lo que hice un pequeño análisis en un paper y en general lo que concluí fue que en términos de costo-beneficio, el PET, la fibra PET, era mucho más económica y daba mayores beneficios comparándolo, por ejemplo, con las otras dos. La variación varía, depende del tipo de fibra, porque cada fibra tiene diferentes precios, pero bueno, sí hay una variación significativa en el costo, pero también hay que tomar en cuenta de que mejora el comportamiento del pavimento. Entonces, de repente se va a requerir menor mantenimiento y eso es algo que se puede contemplar en el largo plazo. Excelente, muy bien. Otra pregunta por aquí de Luis Espinosa. ¿Sería factible utilizar estas fibras no solo para el asfalto, sino también para concreto en edificaciones? Por supuesto. En realidad, mencioné tal vez brevemente, se usan las fibras de acero en el concreto. Eso es lo más común que vi en general cuando estaba revisando un poco la literatura. Pero claro, en realidad siempre la investigación te permite continuar con las diferentes alternativas de estudio. Gracias. Otra consulta por aquí de Jorge Cruz. ¿El uso de fibras podría mejorar la fricción en la superficie de rodadura? A ver, la fricción es un tema de alguna manera diferente, podría yo desde mi punto de vista, porque la fricción está determinada con el tipo del agregado. Entonces, por ejemplo, en la autopista que se está construyendo ahora, consideramos una superficie de 12.5 milímetros como piedra más grande. Entonces, eso nos lleva a que tenga un mejor comportamiento la superficie de rodadura, pero con las fibras
no es tanto la conexión, podría decir. Listo. Después preguntan por aquí, Jorge Cruz también, ¿la mezcla asfáltica con fibras se puede reciclar? Y seguidamente, ¿qué limitaciones tendría? Esa pregunta me la hicieron al momento de la sustentación y en realidad es una pregunta muy difícil de responder porque si no es masivo el estudio, si hay estudios, de alguna manera, no hay diferentes carreteras que ya han usado masivamente las fibras, entonces aún no se sabe cómo es que se podría hacer un reuso luego, ¿no? Se podría fresar de repente la carretera y reusarla como se usa el RAP, pero como agregado, pero las fibras son sintéticas, ¿no? Es una pregunta un poco difícil de responder, pero sería interesante, de repente podríamos conversarlo internamente y podría darle información al respecto. Ok, después seguidamente tenemos Marcela Yecle pregunta, ¿en qué tipo de estructura sería recomendable aplicar ese tipo de mezclas? Imagino que en tipo de carreteras o pavimentos. Claro, en realidad nosotros consideramos en el diseño una vía de alto tránsito, entonces se usan, por ejemplo, ahora en Ontario, la empresa estadounidense usó las fibras en un proyecto dentro del aeropuerto de Toronto. Entonces, de alguna manera, se puede usar para vías de alto tránsito y yo creo que sería recomendable porque incrementa el costo, entonces, de alguna manera, pero también incrementa la resistencia a las diferentes eh, fallas comunes del pavimento. Ok, otra pregunta más. Wilfredo García pregunta, ¿el aporte estructural de la fibra estaría relacionado con el espesor de la carpeta? Tal vez disminuyendo el espesor. Esa es otra pregunta muy interesante que también la hemos tocado en un determinado momento. Con eso, y no se puede responder a la ligera en realidad. El diseño propio del espesor del pavimento eh, no debería de variar. En la revisión de literatura dice que en algunos casos sí se podría hacer, pero en realidad se debería tomar con pinceles ese tema porque nosotros no buscamos cambiar el diseño de la mezcla. Tampoco con eso no estamos diseñando el pavimento, porque el diseño del pavimento es posterior al estudio de laboratorio. Entonces, no, no es directamente relacionado, tal vez podría haber una disminución, pero hay que tomarlo con cuidado ese aspecto. Ok, ¿alguna otra consulta, pregunta más de la audiencia? De momento no veo ninguna. Yo tengo una, si me permites, Luis, Sí, respecto también a la última consulta, ¿no? Algo que me llamó la atención de tu presentación fue el hecho de que revisaste un poco este tema que se le llama usualmente la dispersión volumétrica de fibras, ¿no? Y que efectivamente es un problema en el tema de uso de fibras en cualquier tipo de concreto en general. sí. Eh, este, y eso es lo que me preguntaba, si es que alguno se atreviese a reducir el espesor de la carpeta asfáltica, ¿no tendríamos problemas luego para distribuir mejor o tener una distribución uniforme de las fibras? Bueno, de alguna manera, la reducción del espesor al momento de diseñar el pavimento se considera el tránsito. Entonces, eh, podríamos optimizar por un lado, pero por otro lado estaríamos también afectándolo. Ok. Entonces, sí, eh, claro. Ahora, otra consulta también. No sé si comentaste que todavía era como que un trabajo futuro, pero no sé si has visto en alguno de estos eventos o alguien que haya comentado cuál debería ser esta distribución volumétrica de fibras óptima como para tener el mejor resultado. Claro, en realidad, el principal comentario era
la idea es que si nosotros añadimos las fibras, que es un mínimo porcentaje del total, hablamos de 0.1% del total de la mezcla, o 0.065 del total de la mezcla, que es mínimo. Si no me equivoco, por ejemplo, yo usaba 5 kilogramos y solamente usábamos 5 gramos. Entonces, lo que se busca es que se disperse en toda la mezcla, pero si de alguna manera se aglomera, entonces ya perdemos la esencia de adicionar unas fibras que son de alguna manera un poco caras. Y esa es la idea. Es una investigación muy interesante que se podría hacer en donde se tendría que evaluar mediante una evaluación 3D de cómo es el comportamiento de las fibras volumétricamente hablando, ¿no? Muchas gracias, Luis. No veo más consultas de la audiencia, más bien alguien está interesado. Ah, sí, hay una última consulta. Dice Steve Grande, ¿se pueden usar las fibras sintéticas para repavimentaciones? ¿Reduciría el reflejo de grietas? Algo que Sí, ve la ciudad normalmente, comenta. sí, de alguna manera también es una opción y la he encontrado al momento de revisar la literatura. Desde mi perspectiva, nosotros nos centramos en un pavimento nuevo, pero sí se usa también para el overlaying, ¿no? Que es colocar un recapeo asfáltico de alguna manera. Ok, yo solamente una última final. También comentaste que no se hizo esta parte del estudio, al menos en tu investigación particular, pero sería, como dices tú, interesante ver cuál es el efecto en la vida útil de un pavimento, digamos, a mediano plazo. ¿Has visto alguna otra publicación que ya lo haya hecho? ¿Tienen un Sí, estimado de cuánto mejoraría la vida útil? sí, en realidad hay un paper en donde te dice de que te mejoraría entre 5 a 6 años la vida útil, considerando que un pavimento como vida útil tiene 25 años. Entonces, 5 años es una buena cantidad porque de alguna manera te evitaría el mantenimiento y todo lo que conlleva, ¿no? Si bien al inicio el paper explicaba que es un mayor costo, pero al futuro hay un ahorro. Y hay una investigación que se está realizando ahora en donde se ha construido algunas vías, justamente es en la Universidad de Queen's University, que es aquí en Ontario, en donde si ustedes ingresan a Queen's University, en la parte de pavimento, la sección de pavimento, ahí muestran las diferentes secciones que se están evaluando ahora, pero aún aún está en evaluación, entonces seguramente dentro de estos años se podrá saber, porque obviamente es un poco confidencial mientras no se tienen los resultados. Listo, muchas gracias. Solamente hay un comentario aquí que comentan si podrías compartir el link de la tesis Sí, para claro. revisar luego. Tal vez de repente luego lo compartimos o en la casilla de chat de repente lo puedes compartir. Y fuera de eso no veo más preguntas. Y con eso, bueno, de mi parte darte las gracias, Luis. No sé si el doctor Flores tiene algunas últimas palabras también de agradecimiento. Sí, Luis, muchísimas gracias por tu participación. Como les contaba a todos cuando comenzamos tu presentación, nosotros vivimos en un país en el que necesitamos mantener nuestra infraestructura a largo plazo. No somos un país rico, necesitamos crear una infraestructura que nos dure lo más posible. Y sobre todo en lugares como en los Andes, en la carretera entre Laroy y Cerro de Pasco, 4.000 metros de altura, temperaturas que bajan muchísimo y que son unas sábanas totalmente rectas en las que los vehículos suelen correr a 100 kilómetros por hora. A poder asegurar que vamos a tener un asfalto que va a durar lo suficiente, no solamente va a ahorrar en dinero, sino también va a salvar vidas. Y es algo que debemos buscar nuevamente en países en los que no nos sobran los recursos. Luis, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Nuevamente a todos los participantes, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
y por las preguntas. He disfrutado mucho, no solamente escuchando a Luis, sino aprendiendo de las preguntas que todos han elaborado. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, Luis, muchísimas gracias. Si tienes 2 palabras para despedirnos de todos. Sí, claro, claro, cómo no. Muchísimas gracias en principio a ustedes, Giancarlos, Luis, Laura, a UTEC, a la Universidad UTEC. Muchísimas gracias a todos los presentes. En realidad, para mí es muy grato compartir como peruano parte de lo que he aprendido aquí en los estudios de maestría. Y sí, si bien estoy trabajando aquí, de alguna manera siempre estoy conectado, como verán, al país, y siempre tengo la intención de mantener el contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Listo, muchas gracias entonces al doctor Flores, muchas gracias Luis. Y eso sería todo por esta noche. No se olviden que tenemos más webinars que vienen en las siguientes semanas. La siguiente semana, más o menos en esta hora, tenemos otro webinar muy interesante en el cual pues quedan todos ustedes invitados y los esperamos pues en este y en otros eventos. Muchas gracias. El ingeniero Perca ya acaba de compartir el link para los que por ahí estaban interesados. Sí. Y eso sería todo por esa noche. Muchas gracias, cuídense y que tengan un buen resto de semana. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos.